Hola, hola. Sonido 1, 2, 3. Hola, sí, saludos, bendiciones. Buenas noches, padre, a todos. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, padre Juan José. Saludo cordial, saludo cordial. Bueno, ahí nos vamos conectando. Pero si le digo que en Bill Duarte todo comienza a tener sentido. El gobierno nacional es la encarnación de todos los males. Como lo vamos a ver, señor presidente de la República, hay unos símbolos del mal en Bill Duarte. Resultaron secuestrados 61 policías. Denuncia el proceso de paz donde uno se halló, decidió armar su propio grupo disidente, el cual aproximadamente está integrado a la fecha con 639 integrantes. Su reciente presencia y macabro accionar lo hizo ser acreedor de una recompensa de 3.000 millones de pesos por su atentados, dolor, reclutamiento y sufrimiento para Colombia. Eso era Miguel Santos. Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, santo es tu nombre. Hoy vengo ante ti con mi corazón lleno de gozo y alegría, porque en tu misericordia me has dado la dicha de tener una familia. Te pido que protejas cada miembro de mi familia con tu sangre preciosa y que tu amor nos llene cada día. Libéranos de la maldad y de toda acechanza del enemigo. Que tu protección nunca falte en nuestras vidas. Padre amado, en tus manos ponemos nuestros deseos para que se haga tu voluntad. En tus manos ponemos nuestro sustento diario y en tus manos ponemos nuestra salud. No tenemos por qué preocuparnos. No debemos permitir que nada nos robe la paz, porque sabemos que tú serás nuestro escudo ante cualquier problema. Señor y Dios nuestro, te pedimos que cada día seamos más unidos y que podamos vivir en armonía y en paz. Que tu paz nunca falte en nuestro hogar y que en los momentos de mayor dificultad nos brindes tu mano poderosa para vencer cualquier circunstancia que amenace nuestra familia. Enséñanos a perdonar y a pedir perdón ante cualquier ofensa. Traer las citas, quiero traer los libros para cuando la volvamos a hacer, que tengamos que hacer esto, poder regalarle a otra gente y que como más o menos No permitas que las calumnias nos separen
y que las malas lenguas provoquen problemas entre nosotros. Mi hermoso Dios, te pedimos que llenes nuestros graneros, que en nuestra mesa nunca falte el pan de cada día y que nuestras finanzas sean prósperas, que no haya necesidad más que de tu presencia. Tú eres el dueño del oro y de la plata. Por eso estamos convencidos de que nunca nos faltará nada. Gracias por haber escuchado nuestra oración. Que nuestros días estén llenos de sonrisas y que si hay un momento de cruz, lo sepamos asumir como tú, como fuente de redención y de esperanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuevamente buenas noches y saludos para todos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, el tema de los géneros literarios, Bueno, voy a compartir pantalla. Ok. Los géneros literarios. Bueno, en esta clase nos proponemos establecer los criterios de interpretación bíblica. Bueno, cuando apareció este tema en los estudios bíblicos fue todo un acontecimiento, porque a veces se tendía a interpretar los textos bíblicos tal cual como aparecían ahí, ¿no? Aparentemente aparecían en la Biblia, llegando a veces a interpretaciones incorrectas, porque digamos que en la Biblia hay textos que hay que saberlos interpretar. No se pueden interpretar al pie de la letra. Entonces, aquí vamos a mirar, pues, esos criterios de interpretación, pero más concretamente, vamos a hablar de los géneros literarios, ¿verdad? Hay diversos géneros literarios y en la Biblia, como cualquier libro escrito por el hombre, aunque inspirado por Dios en este caso, también contiene géneros literarios. Hay unas ciencias bíblicas, ciencias que ayudan a la interpretación bíblica. Ustedes de pronto han escuchado hablar de la exégesis. Aquí aparece sin tilde, exégesis. Debería llevar la tilde ahí en la primera. Aunque algunos exegesis, algunos podrían decir también exégesis. Son lenguas que vienen palabras que vienen del griego, que bueno, a veces hay unos que le ponen el acento en un lado, otros en otro lado. ¿Qué quiere decir exégesis? ¿O qué busca la exégesis? Trata de comprender qué quiso decir el autor con eso que escribió. Listo, esto es muy interesante porque los exegetas, ¿qué es lo que hacen? Ellos estudian, digamos, una frase, estudian cada palabrita, tratan de buscar el sentido de esa palabra en aquella época en que se escribió. Y también pues miran el entorno de aquella época, todo lo que veníamos hablando, recuerdan ustedes, de la Palestina en tiempos de Jesús. Ellos utilizan pues también, digamos, la historia, la geografía, la sociología
para poder interpretar un texto tal como salió de las manos del autor. ¿Sí? Eso es sumamente importante. Hay otra ciencia auxiliar de las ciencias bíblicas que se llama hermenéutica. Hermenéutica. ¿Qué busca la hermenéutica? Establecer, digamos, un mensaje, el mensaje de la Biblia, concretamente, para el hoy, para este momento histórico. Claro, porque una cosa es lo que quiso decirle el autor para aquella época, hace 2000 años, hace 3000 años, hace 2300 años. Y otra cosa es lo que ese texto me dice a mí hoy. Eso se parece mucho a aquello que hacen los sacerdotes en la homilía, ¿verdad? Ellos toman el texto bíblico, tratan de hacer una buena exégesis primero, ¿verdad? Comprender qué quiso decir el autor y después buscan, o podríamos decirlo, aterrizan ese mensaje, actualizan ese mensaje para el hombre de hoy. Miren este detallito interesante, ¿no? Este detalle, esos 3 punticos. En los primeros siglos, lo que se preguntaban los lectores era, ¿esto sí es verdad? ¿Sí se ha cumplido y se cumple? Sí. Digamos, la época patrística, ¿no? La época después de que se escriben los textos bíblicos. Esto que aparece aquí sí es verdad en la Biblia. Y bueno, la conclusión del creyente era que sí era verdad. Pero en la Edad Media hay un cambio. Y lo que más preocupaba a los lectores de la Sagrada Biblia era esto que me quiere decir a mí personalmente. ¿Qué mensaje trae para mi alma? Miren, en la Edad Media, ¿cuál era recuerden que estamos hablando de la interpretación bíblica. Entonces, cuando los lectores y los estudiosos leían el texto bíblico, buscaban algo. Entonces, en la Edad Media, ¿qué buscaban? ¿Qué se preguntaban? ¿Qué me quiere decir a mí este texto? ¿Qué mensaje trae este texto para mi alma? Para mi alma. Y en la actualidad, lo que el lector se pregunta al leer la Sagrada Biblia es, esto por supuesto, alguno dirá, yo no me identifico con eso. Puede ser. Pero sí que muchas personas hoy lo hacen por lo del pragmatismo, lo de lo práctico. ¿Cuál es la pregunta que se hace muchos hoy al leer la Biblia? ¿Esto sí en verdad es eficaz? Como diríamos, ¿esto que yo leo sirve para algo? ¿Sí? ¿Realmente es productivo? ¿Me sirve esto para algo? Diversas perspectivas con las que uno podría abordar el texto bíblico. Miren, vamos a mirar ahora 3 criterios a la hora de interpretar el texto bíblico. Cuando usted toma un texto bíblico, ¿qué debe tener en cuenta a la hora de abordar ese texto y hacer una buena interpretación? Primero es mirar
el contenido y la unidad de la escritura. El contenido y la unidad de la escritura. Entonces, interpretar cada frase en su contexto inmediato y en el contexto de toda la Biblia. Miren esto, cuán importante es. Por ejemplo, ahí el famoso texto, el texto que dice, estoy aquí hablando de memoria, el texto ese que dice que José no conoció a María hasta que no conocía a María hasta que nació su primer hijo. Hasta que nació. Muchos, digamos, anticatólicos utilizan ese texto para decir, bueno, José no conoció a María, o sea, no tuvo relaciones íntimas con María hasta que nació Jesús. ¿Cierto? Entonces, ¿qué indica ese texto? Según los anticatólicos. Que después sí tuvieron relaciones. Y ese texto no quiere decir eso. O sea, al decir ese texto que José no conoció a María hasta que nació el primogénito, lo que realmente quiere decir el texto es que Jesús nació, digamos, sin que José interviniera. O sea, el nacimiento de Jesús fue milagroso por obra y gracia del Espíritu Santo. Si después María y José tuvieron intimidad, digamos, eso el texto no lo refiere. Lo diría directamente. José conoció a María, ¿verdad? Que María decía, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, ese texto lo que busca decir es que el nacimiento de Jesús fue sin participación de San José. O sea que Jesús es verdaderamente hijo de Dios. Jesús no tiene más padre que el Padre Dios. Hablando del papá, no de padre adoptivo como lo fue San José. ¿Qué otro texto? Siempre me gusta mirar. Podía poner muchos ejemplos. Ese otro texto que dice, a ver si alguien me ayuda. Vamos a buscar el texto. Maldito el hombre que confía en el hombre. A ver si alguno me lo busca. Ese texto que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía. Aquí ya lo estoy consiguiendo. A ver. Jeremías 17. 17, capítulo 5. Jeremías 17. A ver si alguien me lo lee, por favor. Jeremías 17, 5. ¿Están ahí, mis hermanos? ¿Están ahí? Ahí están, ahí están. Jeremías 17, 5. Esto dice Yahvé: maldito quien se fía de las personas
y hace de las criaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Miren ese texto, Muchos utilizan ese texto para hablar de que uno no debe confiar en las personas, ¿no? En los seres humanos. Incluso algunos lo toman y lo aplican al campo religioso, ¿no? Al campo religioso, por ejemplo, dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, si uno se va a confesar con un sacerdote, tú estás confiando en el hombre, ¿verdad? Si tú tienes al Papa como el pastor de la iglesia, eso estás confiando en el hombre, maldito eres. ¿Sí? Si tú estás confiando en María, la Virgen María, en la Virgen María, maldito eres, porque ella es una criatura humana, ella no es ninguna diosa. Entonces, muchos interpretan ese texto también en ese sentido. Pero ese texto no tiene, o sea, no tiene nada que ver con la confesión, no tiene nada que ver con el Papa, no tiene nada que ver con la Virgen María, no tiene nada que ver con eso. El mensaje del texto, a ver, Yolanda, otra vez, repíteme la frase para que, es que si uno lee un poquito después, o sea, lee toda la cita completa, uno se da cuenta a qué se refiere. Pero si tú solo lees la primera parte, maldito el hombre que confía en el hombre, y te quedas ahí, no vas a entender el significado profundo. Ahora vamos a mirar el resto de la cita para entender completamente. Yolanda, adelante. Esto dice Yahvé, maldito quien se fía de las personas y hace de las criaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Es Mira, como el tamarisco. Ok. ¿Por qué se habla de maldito sea? Lógicamente que también se usa una terminología, mis queridos hermanos, de aquella época. Se hablaba así. Ya en el Nuevo Testamento no nos vamos a encontrar con tantas maldiciones, ¿cierto? ¿Por qué se habla de maldito? Dice, porque hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. O sea, no es porque que uno no pueda confiar en otra persona. Lo malo es que tú confíes en una persona y hagas de esa persona en la que confías tu fortaleza. O sea, por ejemplo, la persona que confía en un político, ¿no? Y yo recuerdo que llegué a un pueblo que donde yo fui sacerdote, y había un señor en tono como de chiste, lo decía en tono de chiste, pero también sí, con cierta convicción. O sea, cuando hablaba de un político del pueblo que tenía mucho poder, decía, este es el Señor de los milagros. Me daba risa que le llamaba al político, un político muy poderoso, le llamaba el Señor de los milagros. O sea, porque lógicamente que sería el que le solucionaba los problemas a un montón de gente, dando dinero, dando lo que sea. Esto es el Señor de los milagros, ¿no? Entonces, muchos, digamos, confiaban en esa persona, ¿no? O hacían de ese personaje su fortaleza. Y dice algo más, apartando de Dios su corazón. Ese es el problema, que tú confíes tanto en alguien, que confíes tanto en un sistema, que confíes tanto en una ideología, que termines haciendo de eso tu fortaleza y termines apartando de Dios tu corazón. Vamos a continuar porque si no nos quedamos aquí solo en este pedacito. Y otra cosa que ayuda mucho, otro criterio que ayuda mucho, vamos a buscar estas citas, ya vayan buscándolas por favor.
Segunda Tesalonicenses 2:15 y Primera Timoteo 3:15. Segunda Tesalonicenses 2:15, Primera Timoteo 3:15. O sea, la Biblia hay que interpretarla con la tradición viva de la iglesia. Eso nos dice la Dei Verbum 12:3 del Concilio Vaticano II. Ese concilio, digamos que termina en un documento después de que se reunieron el Papa con muchos obispos y toman unas determinaciones, sobre todo pastorales para la iglesia. Entonces ellos enseñan que la Biblia hay que interpretarla con la tradición viva de la iglesia. Si alguien tiene la cita, por favor, segunda Tesalonicenses 2:15. ¿Qué dice? Adelante. Adelante, caminante. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Miren eso, ¿no? Conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Por carta. O sea, no solo es lo escrito, la carta, lo escrito, las cartas de Pablo, sino también aquello que se enseñó verbalmente y que se conservó, se fue conservando de tradición en tradición. La otra cita, por favor, Primera Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Adelante, caminante. Primera de Timoteo 3:15. Para que, si me retraso, sepas cómo debe presentarse uno en familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Mira eso, aquí se habla de la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene, ¿qué más? La cual sostiene, ¿y qué? Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual sostiene y defiende la verdad. Otras Biblias traducen la cual es columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. No solo la Biblia. Ustedes saben que en general los hermanos evangélicos, ellos la única autoridad que aceptan es la Biblia. Y fíjense que la misma Biblia dice, ¿qué dice la misma Biblia? Que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Que no solo hay que guardar las tradiciones escritas, sino que hay que guardar también las tradiciones de tipo oral. O sea, por ejemplo, uno en la Biblia explícitamente, ¿no? Por lo menos explícitamente, no encuentra uno el acontecimiento ese en que la Biblia, la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Cierto? Por ahí, hombre, Apocalipsis 12, más o menos uno podría interpretar algo de eso de Apocalipsis 12, pero eso de la asunción de la Virgen María lo encuentra uno más en la tradición de la iglesia. ¿Cierto? Los mismos libros sagrados en aquella época, por ahí siglo II, siglo III, aparecieron unos libros que decían que eran bíblicos. Y la Biblia, uno de esos libros no los aceptó en los libros sagrados de la Biblia, lo que se llama el canon. No los aceptó.
porque en la tradición de la iglesia, esos libros no aparecían como libros auténticamente apostólicos. Entonces, a esos libros se le llamó libros apócrifos, que no es que sean libros malos, no es que sean libros malos, pero la iglesia dice, no, hombre, en la tradición de la iglesia, estos libros no vienen de los apóstoles, entonces los desechó. Listo. Digamos, el tercer criterio, ¿cuál es? La analogía de la fe. O sea, la conexión de las verdades de la fe entre sí. Las verdades de fe no se contradicen. Las verdades de fe no se contradicen. A ponerles un ejemplo, el bautismo de los niños. El bautismo de los niños. Hermanos no católicos dicen, eso del bautismo de los niños, eso no aparece en la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Y claro, tú le vas a buscar un texto bíblico donde un niño fue bautizado, tú no lo encuentras. Pero tú te podías preguntar, bueno, pero la Biblia prohíbe el bautismo de los niños. O sea, tampoco encuentras en la Biblia un texto bíblico en donde se prohíba el bautismo de niños. Les voy a hacer esta preguntita aquí yo creo que ustedes son personas que saben de la doctrina. ¿Alguien me podría decir de ustedes por qué en la Iglesia Católica se bautizan a los niños? Se bautizan a los niños. Los evangélicos dicen que no se deberían bautizar porque ese es un sacramento para la gente ya con conciencia, para la gente ya que tiene adulta o por lo menos tiene cierto grado de conciencia, pero no bautizar a un bebé. A ver, ¿quién me dice, por favor, qué contestar a eso? Es para borrar el Padre. pecado original. Exacto. Bueno, para borrar el pecado original. Listo, porque una de las cosas que ellos dicen es que el bautismo es para borrar el pecado, ¿verdad? Para lavar del pecado. Entonces uno dice, y bueno, ¿y qué pecado tienen los niños? ¿Cierto? Los bebés, ¿qué pecado tienen? Y la iglesia enseña que tienen el pecado original. ¿En dónde encontramos eso? Salmo 50. Salmo 50. ¿Qué dice el Salmo 50? Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Miren mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Entonces, sí se necesita que el niño sea lavado del llamado pecado original, que no es un pecado personal, porque él no ha cometido pecado personal, sino un pecado heredado, que se llama, que recibe por herencia. Listo, ¿quién más me podía decir algo? ¿Quién más sobre el por qué se bautizan a los niños? Iniciación de nuestra vida cristiana en la Iglesia Católica. Pienso, ¿no? Sí, como con el bautismo comenzamos a ser ya parte de la iglesia y se inicia la vida cristiana, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más por ahí? Bíblicamente, o sea, bíblicamente, ¿cómo uno podría uno contestarle a un hermano no católico que nos haga esta pregunta? Bíblicamente. ¡Tataratan!
Sí. Porque con el bautismo se recibe al Espíritu Santo. Bíblicamente, con el bautismo se recibe al Espíritu Santo. Con el bautismo se recibe al Espíritu. Bueno, también eso es verdad. También eso es verdad. Padre, yo le Pero no sé si convencerían a un hermano evangélico con eso. No sé si lo convencerían. Es más fácil convertirlo que convencerlo. ¿Qué dice una hermanita que iba a hablar ahí? Padre, yo le iba a preguntar, cuando un niño pequeño que nace, que se muere, dicen que tienen que bautizarlo para que él no quede como un ángel vagando. En el limbo. Ujú. Para que no quede en el limbo. Bueno, eso también es un detalle interesante porque la Biblia dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cierto? Entonces los niños que mueren sin nacer del agua, porque el bautismo es nacer del agua y del espíritu. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Bueno, adelantarte, pues que la iglesia no, digamos, la enseñanza esa del limbo, eso no es doctrina de la iglesia. Eso es una opinión de algunos teólogos. Pero eso del limbo no es doctrina de la iglesia. Porque, hombre, una persona no se va a condenar si sin culpa de ella, por ejemplo, no ha conocido a Cristo. En un país musulmán, por ejemplo, que hay países en donde está prohibido evangelizar, o sea, llevar el mensaje de Jesús, está prohibido. ¿Cuánta de gente de esa muere sin el bautismo de Cristo? Porque no solo, o sea, no tiene la posibilidad siquiera de conocer un evangelio, de leer un evangelio, de que alguien les predique a Jesús. No tienen culpa, ¿cierto? También existe lo que se llama el bautismo de deseo. El bautismo de deseo, ¿cuál es? Ese bautismo, por ejemplo, un muchacho que ya adulto se está preparando para el bautismo y se muere antes de ser bautizado. Ese muchacho no recibió el bautismo de agua, pero sí, en él se dio el bautismo de deseo, porque él deseaba bautizarse. ¿Sí? O, por ejemplo, el llamado bautismo de sangre. El bautismo de sangre, que es esa persona que sí, quería bautizarse, no se pudo porque por causa de su fe cristiana y que se estaba preparando de pronto para el bautismo, lo asesinaron. Esa persona no recibió el bautismo de agua, pero sí recibió el bautismo de sangre, porque dio su vida por Jesús. Pero mira, un argumento, yo podría decir dos argumentos, ¿cierto? Pero hay uno básico, y eso lo leímos en estos días, en las lecturas en las primeras lecturas de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, hay uno que nos dice que el carcelero se convirtió a Jesús, creyó en Jesús, después de la liberación milagrosa de Pablo y Silas. Y dice la palabra que se convirtió él y toda su familia. Y toda su familia. Luego, también leímos en estos días que a Lidia, el Señor le abrió el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Y después ella recibió el bautismo, pero no lo recibió sola. Lo recibió con toda su familia. Con toda su familia.
Otro caso, Hechos 10, el bautismo en casa de Cornelio. Primero llega el Espíritu Santo a ellos y después dice Pedro, después dice Pedro, si el Espíritu Santo ha llegado a estas personas, ¿quién soy yo para negarles el bautismo? Y dice la palabra que se bautizó Cornelio también con toda su familia, con todos los de su casa. Entonces, en esas familias la pregunta es, ¿había niños o no había niños? Y usted me dirá, hombre padre, en aquella época no había planificación familiar, tenía muchos hijos, un carcelero no tenía por qué ser muy viejo, un militar como Cornelio no tenía por qué ser muy vieja. El caso de Lidia, pues no sabría decir, pero la Biblia no dice que fuera una anciana. O sea que con toda seguridad, y en la época aquella, que seguramente tendrían 10 hijos, 12 hijos, que no había planificación familiar, con toda seguridad, había niños. Listo. Entonces, si bien uno no encuentra un bautismo de un bebé, sí encuentra el bautismo de familias enteras y de cómo, cuando se convertía el padre de familia, también toda la familia se convertía. ¿Saben ustedes qué le dijeron Pablo y Silas al carcelero? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y uno de los textos más importantes, mis queridos hermanos, lo encontramos en Hechos, por allá si más no me equivoco, capítulo 2, en Hechos capítulo 2, cuando habla de que el Señor da el Espíritu Santo. Y después dice el texto que la promesa es para los hijos también. La promesa es para los hijos. A ver si aquí tengo el texto. Mira, así aquí tengo el texto. Capítulo 2, versículo 37. En adelante dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Miren, él dice, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa, miren esto, qué belleza. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Miren qué decía antes, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Después, ¿qué dice? La promesa, lógicamente la promesa del Espíritu Santo, pero que se recibe por la conversión, por el bautismo, para el perdón de los pecados y el bautismo también para que reciban el don del Espíritu Santo. Es la promesa. Esa promesa, ¿para quién es? Dice, para vosotros, los que están escuchando y los adultos que están ahí escuchando, pero dice también para vuestros hijos, para vuestros hijos. O sea, esa gracia que el Señor trae a través del bautismo, el don del Espíritu Santo, no solo es para los que tienen uso de razón, sino también para los hijos.
Entonces la pregunta aquí es, ¿los hijos también, los bebés también son hijos o no son hijos? Los bebés también son hijos, ¿verdad? Entonces la promesa también es para ellos. Listo. Bueno, ¿algún comentario aquí? ¿Se comprendió bien, mis queridos hermanos? ¿Se comprendió bien? ¿Alguna preguntilla? Todo captado. ¿Alguno le ayudó esto que yo le estoy diciendo? ¿Se le iluminó la mente? ¿Alguno, mi querido hermano, le ayudó todo esto? Que esto se comprendió bien, todo esto del contenido y la unidad de la escritura, que hay que interpretarla con la tradición viva de la iglesia, que hay que utilizar la analogía de la fe, o sea, que las verdades de fe no se contradicen, que la iglesia, por ejemplo, enseña que se pueden bautizar los niños y luego supuestamente hay citas bíblicas que prohíben el bautismo de niños, pero eso no es verdad. No hay una cita bíblica que prohíba el bautismo de niños. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O todo comprendido? Bueno, listo. Vamos a seguir. Vamos para allá. Listo. Entonces, a la hora de interpretar el texto bíblico, hay que mirar las condiciones de su tiempo y cultura. Para eso hablamos de Palestina en tiempos de Jesús. Y conocimos cómo era la sociedad de aquella época, la geografía, todo. Hay que conocer los géneros literarios. Hay que conocer las maneras de sentir, hablar y narrar en su tiempo, en el tiempo que fue escrita la Biblia. Entonces, para esto hay que conocer los géneros literarios, que son los modos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época para expresar sus pensamientos. Listo. Mire, lo dice la Dei Verbum 2, el mismo Concilio Vaticano II. Repito la cita. Los géneros literarios son los modos de hablar de que se sirven los escritores de una determinada época para expresar sus pensamientos. Entonces, en aquella época, por ejemplo, en la época más antigua, ¿no? Utilizaban los mitos para expresarse. A través de mitos expresaban sus enseñanzas. Esa era su manera de hablar de aquello que les superaba, de aquellos que ellos no entendían. Bueno, vamos a seguir. Bueno, tipo de géneros literarios que encontramos en la Sagrada Escritura. El género histórico, que lo encontramos, por ejemplo, en la llamada historia deuteronómica, que la encontramos en los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Si ustedes miran esos libros, parece que los hubiera escrito un mismo autor. O por lo menos ese escritor fue quien los reunió y le dio la forma final. Hay otros libros también que hablan de historia. Por ejemplo, la historia cronista, que corresponde a los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías. Es un libro que le llaman historia cronista, que también tienen su relación entre sí. O sea, tú los comparas y dices, esto lleva un hilo, esto es una misma historia. Entonces son escritos aleccionadores y programáticos, que muestran más bien lo que hay que hacer ahora, ¿no? Lo que Dios pide a través de una historia, se comunica una enseñanza. Recuerden algo muy importante, y es que aunque la Biblia cuente historias, lo que la Biblia busca es comunicar una enseñanza religiosa.
Listo. Esto hay que tenerlo clave, porque a veces las personas leen la Biblia y entonces leen el libro del Génesis, los relatos de la creación en 7 días, o que el hombre fue creado del barro, y entonces comienzan a decir, no, eso es falso, eso es una mentira lo que dice la Biblia. Eso es una mentira porque el mundo no fue creado en 7 días y el hombre tampoco nació de esa manera, sino por evolución. Miren, ahí hay un género literario en esos relatos del Génesis que usa la forma mitológica de aquella época para expresar lo que no entendían. Y por ejemplo, en el Génesis, lo más importante no es si Dios creó el mundo en 7 días o no. Lo más importante que quiere expresar el libro del Génesis es que Dios es el autor de todo lo que existe. Detrás de todo esto que existe está Dios. O sea, eso es lo que quiere expresar el libro del Génesis y lo expresa a través de un lenguaje de su época, sin que necesariamente todo haya ocurrido tal cual. El primer día creó esto, el segundo día creó esto. Como les digo, no es lo que busca el libro del Génesis. El libro del Génesis no busca enseñar una verdad científica, sino una verdad religiosa. O sea, de que Dios está detrás de todo lo creado. Él es su autor y Él mantiene todo y todo lo creó ordenadito y lo creó bello y lo hizo bien. Bueno, espero que me hayan comprendido un poco con esto, ¿no? Por eso son importantes los géneros literarios. Está el género épico, narración de hechos gloriosos, ¿no? Narración de hechos gloriosos. Saúl mató a 1000. David mató a 10,000, ¿no? dice el texto sagrado. No quiere decir que ya David con sus propias manos haya matado a 10,000 personas. Digámoslo así. No lo sabemos. Pero lo que quieren transmitir el texto es la grandeza de David. O sea, dice, Saúl es grande, pero David es maravilloso. Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Hay escritos didácticos o doctrinales. Por ejemplo, Tobías, Judith y Esther. Estos textos buscan levantar el ánimo del pueblo de Israel en los momentos de desaliento. O sea, estos textos no hay que tomarlos tampoco al pie de la letra, ¿no? Son textos que se nota que fueron escritos como con un estilo, podríamos llamar, novelesco, ¿sí? Sin decir que no se haya basado en algún personaje real o alguna situación real. Pero los escritos tú los lees y tú dices, no, hombre, esto aquí o sea, tiene mucho como de novela. Por ejemplo, eso de que esta mujer que cuando se casaba, entonces venía un demonio y le mataba al marido y así ya había tenido como 7 maridos y no habían podido consumar el matrimonio porque se aparecía el demonio ese, ¿no? Y después llega Tobí con Rafael, etcétera, ¿no? Y toda la historia se va construyendo de una manera bella. En ese escrito, nosotros no debemos buscar tanto una historia. Lo que debemos buscar es una enseñanza. ¿Qué valores? Por ejemplo, en Tobías, ¿qué valores encontramos? Tobías.
encontramos el valor de la providencia de Dios. Dios a las personas las ayuda cuando oran. Recuerdan que Tobías oraba, se había quedado ciego, y esta mujer oraba y pedía a Dios que ya le quitara la vida, y también Tobías, ya quítame la vida, ya no quiero morir con esta desgracia que tengo. Y Dios se aparece y a ambos les ayuda, les soluciona el problema. Se destaca el valor, la importancia de la oración, cómo estos dos personajes oraban. Nos habla de los ángeles. En el libro de Tobías hay angeleología, nos habla de los ángeles, de Rafael. Bueno, y otras enseñanzas más que encontramos en el libro de Tobías. Por ejemplo, las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús también son parábolas. Son enseñanzas. Enseñanzas sin que necesariamente hayan ocurrido en la realidad. Pues no se busca, que pueden tener cierta base en algo real, pero las parábolas son composiciones ficticias para transmitir una enseñanza. A mí cuentan que algunos guías allá de Tierra Santa, entre el camino de Jericó a Jerusalén, llegan un poco como no sé si son de chiste o lo harán con convicción. Entonces dicen, aquí en este lugar fue donde el buen samaritano rescató a ese hombre que se estaba muriendo porque lo molieron a palos para robarle. Y aquí fue donde el buen samaritano le ayudó a ese hombre y lo llevó a la posada. Lógicamente, cualquiera que sepa un poco de Biblia, de género literario, sabe que ese hombre está diciendo algo incorrecto, porque esa parábola del buen samaritano es una parábola. O sea, no es un hecho histórico. Tenemos los oráculos proféticos, que se inicia con la expresión así habla el Señor, o en otras Biblias, oráculo del Señor. Esos son los llamados oráculos proféticos, donde Dios le comunica un mensaje a un profeta para que él se lo transmita al pueblo. A veces se confunde la profecía con la predicción del futuro. Muchas profecías, o quizá la mayoría de las profecías, lo que buscan es transmitir un mensaje de Dios, para un mensaje de conversión, un mensaje de un llamado de atención, para que el pueblo vuelva a la alianza. No necesariamente es una predicción de lo que va a suceder. Lo que sí hay que tener claro es que la profecía es la comunicación de un mensaje divino, de un mensaje de Dios. Hay libros que tienen un carácter apocalíptico. Se caracterizan por sus revelaciones acerca del porvenir, abundan visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes sorprendentes y las especulaciones numéricas. Bueno, una preguntita para ustedes. Hay un libro que es claramente apocalíptico. Es el libro del Apocalipsis. Pero en la Biblia hay otro libro también de carácter apocalíptico, en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese libro? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es ese libro? Daniel. Correcto. El libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro de carácter apocalíptico. Ahí, por ejemplo, está el género proverbial. No explico mucho. Está hay escritos poéticos y poemas didácticos. Por ejemplo, el libro de la sabiduría,
el de los diálogos sapienciales, el libro de Job, el de las súplicas individuales o colectivas, el libro de los Salmos, etcétera. Y hay muchos géneros literarios más, por ejemplo, el género epistolar, las cartas de Pablo y otras cartas. Está el género evangelio, los cuatro evangelios, etcétera, etcétera, etcétera. Miren este texto, mis queridos hermanos, que encontramos aquí. Bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta, algún aporte? ¿Algo que quieran decir? Me voy a parar un momentico y voy a coger un poquito de agua para tomarme un buen sorbo. Están calladitos. Están calladitos. ¿Qué les habrá pasado? O será, dicen, para que el Padre termine todo, para que el Padre termine todo. ¿Algún aporte sobre este tema de los géneros literarios? ¿Alguna pregunta? Listo. Vamos para adelante y vamos para adelante. Miren este texto. Miren este texto. Un ejemplo aquí de interpretación bíblica. Texto famoso. Mateo 18, versículos del 8 al 9. Dice, si pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco, cojo, que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la gehenna del fuego. Entonces, este texto, por ejemplo, es un texto que si usted lo toma al pie de la letra, sería una cosa bastante catastrófica, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo, imagínense usted. ¿Cuántas veces se le va a uno el ojo? Si tú, a ver, arrójalo de ti, más te vale entrar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de pecado, ¿no? Si tu pierna te es ocasión de pecado, córtatela. Imagínense. ¿Cuál es la interpretación de este texto? No, o sea, no se puede interpretar al pie de la letra. Una buena interpretación es esta. Todo aquello que te lleva al pecado, debes cortarlo. Por muy valioso que sea para ti, como una mano, como un ojo, como una pierna, más vale hacer este sacrificio en esta vida y alcanzar la salvación que permanecer en el pecado y condenarse. Listo. Esa es una interpretación correcta de este texto. Ahí en esta interpretación encontramos exégesis, que quiso decir el autor realmente, y encontramos también hermenéutica. Y lógicamente que el texto nunca le pide a uno en el fondo que uno se saque un ojo. Bueno, los sentidos de la Biblia. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, 114 y siguiendo hasta el 116,
encontramos el sentido literal. Es lo que el autor pretendía expresar directamente. Es el fundamento de los demás sentidos. El sentido literal, digamos, es el sentido fundamental en el que se basa toda interpretación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiso decir realmente el autor, el sentido literal? Por ejemplo, el sentido literal en el texto anterior no es tomarse eso al pie de la letra, sino el sentido literal es el mensaje de fondo, ¿no? Que hay que cortar con toda raíz de pecado. Listo. Ese es el mensaje literal. Y tenemos el sentido espiritual. Los textos sagrados también tienen un sentido espiritual. Hay un sentido que se llama alegórico o típico. O sea, es un pasaje de la Escritura que tiene su pleno significado en Jesús. El pasaje plenificado en Jesús. A ver, alguien que me ayude, por favor. 1 Corintios 10, 1, 4. 1 Corintios 10, 1, 4. Y alguien que me va a buscar San Juan 3. San Juan 3. A ver, quien tenga 1 Corintios 10, 1, 4, haga el favor de leerlo. Primera Corintios 10, 1, 4, mis queridos hermanos. Les voy a ganar buscando 10, 1, 4. Soy yo, Pablo en persona, quien os suplica por la mansedumbre y la bondad de Cristo. Yo tan humilde cuando os veo cara a cara y tan atrevido con vosotros cuando estoy lejos. Pues os ruego que no me obliguéis a mostrarme atrevido cuando os visite. Pues he pensado actuar. Hermanita, ¿sí es el texto? ¿Usted está en 1 Corintios o está en 2 Corintios? Sí. Es 1 Corintios Sí, 10. 1 Corintios, sí, qué pena, padre. 10, 1, 4, adelante. Sí, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. De modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Además, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Miren estos textos, o sea, como unos textos del Antiguo Testamento alcanzan su pleno significado en Jesús. Repito ahí, en 10.1. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. De modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. O sea, mire que hace una relación entre ese paso por el Mar Rojo y el bautismo. Como si fuera ellos hubiesen recibido un bautismo. Dice, y después dice, además todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual. Pues bebían de la roca espiritual. Bebían la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Miren cómo hace lo que ellos en el fondo estaban recibiendo, el agua, la comida, la bebida, el bautismo. Todo eso apuntaba a algo en el futuro. Ese paso por el Mar Rojo fue digamos, una prefiguración
de lo que sería el paso por el agua del santo bautismo, que iba a ocasionar la liberación también, pero del pecado. Y de cómo eso que ellos, ese alimento que recibían, también eso se llama prefiguración de el alimento que va a dar Cristo, su vida por la salvación de la humanidad, y también el alimento que Él nos da en la Sagrada Eucaristía. Otro tipo lo encontramos en San Juan capítulo 3, la serpiente de bronce. La serpiente de bronce allá del paso por el desierto que el Señor le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce, también se convertirá esa serpiente en prefiguración, o le llaman también tipo, una tipología, tipo de Cristo. A ver si alguien me lee ese texto. Yo le digo concretamente qué versículo. 3:14, Juan 3:14. Si alguien tiene el texto, por favor, nos ayuda a leerlo. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Ok. Miren cómo dice, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que el que miraba esa serpiente de bronce se curaba. Y entonces dice el texto, esta serpiente de bronce del Antiguo Testamento también apuntaba hacia Cristo, porque Cristo también va a ser levantado, elevado como la serpiente. Y el que mira a Cristo, ¿quién es el que mira a Cristo? El que cree en Cristo. ¿Sí? Del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él, el que lo mire, tenga vida eterna. Qué bonito todo esto, mis queridos hermanos. Y así hay muchos otros textos del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Ya les puse aquí 2 ejemplos, ¿verdad? Miren, hay un sentido moral o tropológico. Moral o tropológico. Busquen la palabra esa, tropológico, y va a hacer referencia a la moral o a los valores, lo tropológico. Son pasajes que iluminan nuestro obrar. Pasajes que iluminan, apuntan a lo moral. Por ejemplo, cuando se habla de mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Son textos que apuntan a la parte moral del ser humano. Ahí puse algunas citas bíblicas. Hay un sentido que se llama anagógico. Anagógico. Esto recuerden que lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 114 al 100. Anagógico. A ver, estoy buscando aquí buscando qué significa la palabra anagogía. Anagogía. A ver, ya les digo, anagogía, sentido anagógico, es una palabra de origen griego que alude a una subida o ascensión. Platón utiliza el verbo anagein cuando se refería al realzar las cosas hacia el lugar celestial o mundo de las ideas. Bueno, entonces cuando hablamos del sentido anagógico de la Sagrada Escritura, es cuando la Escritura hace referencia a realidades y acontecimientos que nos conducen hacia la patria eterna.
Concretamente aquí pongo un ejemplo de Apocalipsis 21:1. Si alguien la puede buscarla para leer un pedacitico para que nos hagamos una idea. Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Adelante. Después, cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Ok, muchas gracias. Listo, miren ese texto que estaba apuntando es hacia el reino de los cielos. O sea, cuando un texto tiene esa connotación, no sé, ahí tiene un sentido anagógico. Bueno, vamos a ver ya, estamos llegando al final de esta clase. Les voy a poner un ejemplo con el templo. El templo. Como en este templo vamos a encontrar todos esos sentidos en una sola realidad, en el templo. Bueno, no tanto una sola realidad, sino en un solo concepto, digámoslo así. En un solo concepto encontramos todos los sentidos. Por ejemplo, Juan 2:14 dice: y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. ¿Listo? Este es el sentido literal, ¿cierto? Que Jesús entró en el templo y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. ¿Listo? Sentido literal, eso no le hay que buscarle tanta cosa, dice eso el texto. Pero miren, Colosenses 2, versículos del 9 al 10. Dice, perdón, Juan 2:19. Jesús le respondió: destruid este santuario, templo, y en 3 días lo levantaré. ¿Alguien me dice, por favor, de qué está hablando Jesús aquí? ¿Cómo así que Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré? De su cuerpo. Exacto, está hablando de eso. Hablando de sí mismo. Que moriría los 3 días a resucitar. Ahora resulta que el santuario no es el templo de Jerusalén, sino que el santuario es él. Es él, ¿sí? Si destruyen ese templo, o sea, su cuerpo, en 3 días lo levantaré. O sea que el templo también es tipo de Jesús. El tipo de Jesús porque en el templo habitaba la presencia de Dios en el arca de la alianza. Y en el cuerpo de Jesús habita la plenitud de la divinidad. O sea, ese Jesús humano habita la plenitud de la divinidad. Jesús no es solo humano, sino también verdadero hombre. Ahora el sentido anagógico. Apocalipsis 11:19 dice: entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Aquí no se está hablando del templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, sino que se está hablando de
del templo, de ese que habíamos leído en Apocalipsis allá 21, del templo del reino de los cielos. Ya no se está hablando del templo terreno, sino del santuario de Dios en el cielo. Ese es el sentido anagógico. Y lo estamos haciendo con la misma palabra, con el mismo concepto de templo. Ahora, aquí vamos a encontrar en el mismo concepto de templo el sentido moral. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario, templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Miren qué interesante ese texto, ¿verdad? Ahora nos habla de que nosotros somos templo también del Espíritu Santo. También en el ser humano, en el bautizado, en el creyente, habita el Espíritu Santo y por lo tanto habita Dios. Eso es el sentido moral, porque está invitando a un comportamiento digno de una persona en la cual inhabita el Espíritu Santo. Listo, mis queridos amigos, mis queridos hermanitos. A ver, ¿qué tal les pareció esto? Muy complicado el tema. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les iluminó en algo? Ya se lo sabía, ya ustedes se lo sabían todo. Cuenten, ¿qué les pareció? ¿O hay algo que quedó así un poquito como de profundizar? Hoy le comieron la lengua a los ratones. Están más callados que mejor dicho. Muy bueno el tema, padre, excelente. Hoy tuvimos una clase, digamos que muy nueva, algo que nos da a conocer muchas cosas que de pronto no recordábamos o estaban olvidadas. Sí, señor. Y para nosotros regresar y repasar despacio todos estos términos y todos estos conceptos y haceros espacio en comparaciones, ¿no? Entonces, ahorita abarcamos bastante, pero tenemos una buena idea, pero hay que seguirla profundizando. Listo, Albeiro. ¿Hay buen clima por allá en Nueva York? Sí, estamos bien, sí. Gracias a Dios, puedo estar por allá en Colombia y voy a estar por unos 3 días en Santa Marta, a ver si llamo a la oficina y les pido la dirección, a ver si coincido con alguna de las misas de ustedes para saludarlos personalmente. Claro, y se viene a pasar unos días a Santa Marta y va al Parque Tayrona y al... Sí, eso vamos a hacer con la familia. Les voy a escapar un par de horas para encontrarme con ustedes en una misa, una actividad que tengan allí. Claro que sí, claro que sí. Hombre. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Todo claro como el... Claro como el agua. Depende del agua, ¿no? Depende del agua. Como la del río Magdalena, padre. Claro como el agua de río. O como el agua de Santa Marta. Hombre, estoy viendo aquí, queridos hermanos, que ya les había dicho que estamos finalizando
Y tenemos la clausura para el día sábado 11 de junio. Sábado 11 de junio a las 4 de la tarde. Oiga, ¿quiénes están aquí en Santa Marta de ustedes o cerca de que puedan venir a la clausura? Más. Ok, ya vamos a ir Yo, sacando la lista de las personas que han perseverado hasta el final para hacer los certificados, ¿no? Les quiero pedir un favorcito, porque normalmente pues hacemos una misa, hacemos un compartir y hay que también mandar a hacer los certificados. A ver si no es mucha molestia que colaboren con 20,000 pesitos. Con 20,000 pesitos para todo el tema ese de hacer la clausura de esto y los certificados. ¿a dónde es que se van a llegar, padre? El número de la cuenta, padre. Bueno, copien ahí, por favor. Copien cuenta de ahorros Bancolombia. La mía de Juan José Mercado Salas. 779 59 83 61 35. Repito, cuenta de ahorros Bancolombia de Juan José Mercado Salas, 779 59 83 61 35. Salas con ese, con ese las dos, ¿verdad? SS, sí señor, sí señor. Ok. Sí. Y puede ser a Neki, lo que tenga aquí le quede fácil Neki. A mi cédula es, no, perdón, mi número de celular. 301 439 48 82. 301 439 48 82. Entonces, ajá, ¿Puede hacer el favor y nos repita el número de la cuenta otra vez? cuenta de ahorros Bancolombia. 779 59 83 61 35. Bueno, ya, de hecho ya la acabo de mandarla al grupo de WhatsApp. Para que le quede ahí todo bien clarito. Llegó. Listo, ya llegó. Entonces ya saben la clausura cuándo es. El sábado, ¿qué fue lo que dijimos? 11. 11 de junio a las 4 de la tarde. 11 de junio a las 4 de la tarde. Yo espero que estén todos por acá. Van a estar también los de los 4 evangelios y hechos de los ¿En la iglesia? Sí, acá en el Seminario Mayor San José. Carrera 17, 1486. No en la iglesia San José allá afuera, sino dentro del seminario. Carrera 17, 1486. Yo voy a ver si el señor obispo puede estar ese día aquí. Y si no, algún representante de la iglesia. Qué bien. Algún representante de la pastoral o algo así, pero ojalá el obispo pudiera ese día. ¿Listo, mis hermanos? ¿Listo? Muchas felicidades. Nos vemos el próximo
el próximo Miércoles. miércoles y terminamos. Y terminamos nuestro curso, que yo creo que se ha dado de todo un poco, ¿eh? Se ha repasado muchas cosas bonitas, Hemos aprendido mucho de usted, padre. Bastante. Sí. Gracias. Pues el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Feliz noche, Padre. Feliz noche, Padre. Y para todos, feliz noche. Así para ustedes también. Gracias.